En este video vamos a explicar 5 indicadores que revelan si un país está en crisis económica y finalmente daremos algunas recomendaciones de cómo protegernos, aunque esto es más difícil. Entre los 5 indicadores fundamentales que señalan grandes economistas podemos mencionar la inflación, el tipo de cambio, la tasa de empleo o desempleo, el nivel de gasto público y el PIB per cápita. Todos estos conceptos vamos a desarrollarlos brevemente a continuación. La inflación, como la mayor parte del público sabe, es el aumento generalizado de los precios. Generalmente los gobiernos tienen una institución que mide o elabora un índice de precios a través del cual se mide la inflación. Cuando las tasas de inflación superan el 3 o el 4% anual, podemos decir que ese país tiene una crisis económica relativamente moderada. Cuando estas tasas superan el 10%, ya el país se encamina a una situación realmente crítica, y cuando la inflación se mantiene arriba de los 2 dígitos, realmente ya el país revela que está en una situación de crisis. Y cuando se llega a la hiperinflación, pues eso es el desastre total. Por otro lado, a la inflación está asociado el tipo de cambio. Generalmente en América Latina, por ejemplo, está asociado al dólar, porque las monedas nacionales están ancladas al tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos. Cuando el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o el mercado negro es grande, eso revela inequívocamente que el país tiene una distorsión profunda tanto a nivel de su economía como en los precios relativos. Generalmente la tasa de inflación y un deterioro del tipo de cambio está asociado a una fuerte tasa de desempleo en el país. A veces los gobiernos dicen de que la tasa de empleo está en 80, 90%, pero se esconde que detrás de estas tasas de empleo existe una tasa grande de subempleo, que son empleos temporales y de mala calidad, además de bajos ingresos. Así que una tasa de desempleo alta revela también un indicador fundamental de la crisis económica. Por otro lado, también podemos mencionar que el gasto público y generalmente el déficit fiscal se mencionan como indicador de la crisis económica de un país. Pero a veces el déficit puede estar cubierto, de tal forma que el componente fundamental para saber si un gobierno está interviniendo demasiado en la economía es la relación del gasto público en relación al Producto Interno Bruto. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental, y es el PIB per cápita. Como sabemos, el Producto Interno Bruto es el crecimiento anual de bienes y servicios de la economía. Cuando este indicador está en tasas del 4 o 5%, podemos decir que la economía pues está teniendo un rendimiento relativamente positivo. No obstante, cuando las tasas oscilan entre 1, 2 o 3%, pues no es un buen indicador del desempeño económico. En países pobres, la verdad es que se debe exigir que las tasas de crecimiento deben ser superiores al 7%. Si un país cíclicamente está subiendo y bajando en su tasa de crecimiento, especialmente en el PIB per cápita, eso también es un indicador de una crisis económica profunda. De tal forma que si nosotros asociamos la inflación, el tipo de cambio, la tasa de desempleo, el gasto público y el PIB per cápita, nos daremos una idea de la situación económica del país. Independientemente de que algunos indicadores sean positivos, si uno o dos de estos indicadores mencionados está deteriorado, revela que el país está en una crisis económica. ¿Cuál es la solución para enfrentarse a una crisis económica? Bueno, frente a la inflación, lo más recomendable es comprar en oferta y cuando los precios de algunos productos estacionales están bajos. En cuanto al tipo de cambio, pues se puede ahorrar en la divisa extranjera de preferencia.
de tal forma que esto sería una forma de protección, aunque siempre hay ciertas salvedades. Si se puede invertir en acciones o bonos, es lo más recomendable. Así pues, estos son algunos indicadores de cómo podemos saber si un país está en crisis económica, y también he dado algunas recomendaciones de cómo enfrentar esta crisis. La gran alternativa que encuentran muchos ciudadanos en América Latina es la emigración. Y la emigración lamentablemente se traduce en un deterioro de los lazos familiares, aunque el país se beneficie con las remesas extranjeras. Muchas gracias, espero que te haya gustado este video, dale like, compártelo y espero tus comentarios.